Así decidimos. Elecciones presidenciales. Bien, amigos, justamente lo que usted acaba de ver es lo que vamos a abordar a continuación. Un análisis de lo que puede acontecer, de lo que está aconteciendo justamente en este proceso preeleccionario, digamos así. Para ello hemos invitado al doctor Tito Zurita, analista político. Doctor, primeramente muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, Ronald, y por supuesto mediante el programa un saludo muy cordial a la teleaudiencia en esta mañana. Bueno, a ver, doctor, conversamos bastante esta cámara y de verdad no preocupa las cosas cómo se están dando. Hay hasta, podríamos decir, incertidumbre en lo que puede acontecer por todo lo que se está viviendo en el ámbito político, direccionado justamente a lo que puede significar las elecciones presidenciales en este mes de agosto. Sí, bueno, hay unas características que se han venido precisando a lo largo de los últimos meses, inclusive del pasado año ya. Precandidatos se han lanzado previamente a la convocatoria que debe lanzar el Tribunal Electoral de forma oficial. Precandidatos que a lo largo de los últimos meses han ido señalando tendencias en la mayoría con las siguientes características. Tenemos precandidatos absolutamente regionalizados, ¿no es cierto? Los candidatos se han pronunciado pero de manera regional. No se vislumbra candidatura con un enfoque nacional, ¿no es cierto? Estoy hablando de entre los opositores. Y por parte del oficialismo tenemos aún más, ahora sí, ya divorciado, por supuesto esto significa dividido. El señor Evo Morales ha recibido una certificación hace pocos días atrás de que ya no es militante del movimiento al socialismo, lo que significa ya un divorcio de dos tendencias, ¿no? El evismo versus el arcismo que se ha señalado, ¿no? El MAS como tal es un instrumento, es único, como MAS, así como se señala institucionalmente, pero hay personas que manejan. Este divorcio ya se ha señalado, hay un grupo que se ha quedado con la sigla y ahora la otra parte aparentemente habría quedado con parte de los hijos de este matrimonio. En consecuencia, tenemos este panorama y estas características de los precandidatos, que tienen su propia característica también, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay una oposición absolutamente dividida también, dividida, individualizada, y por este otro lado en el oficialismo un señor Arce debilitado estructuralmente, y tenemos a un señor Evo Morales con la premisa de que estaría inhabilitado, pero esta es una... ¿Cómo es la figura esta de doctor del expresidente? ¿Está habilitado, no está habilitado? ¿Cómo es la figura? En la lógica del manejo jurídico, legal, jurídicamente, desde mi lectura, y una lectura bastante concreta, estaría habilitado. Pero políticamente está... No lo van a permitir, no lo van a dejar, porque cuando manejas el aparato del Estado significa que manejas el control de ello. Para eso estás en el poder, lo que se llama. Y el poder es mando, obediencia. Yo mando, ustedes obedecen. En esa lógica está cuestionado este criterio como tal. Entonces va a ser todavía una pelea de largo alcance en ese sentido. Esos son los precandidatos. Hay mucha tela todavía para cortar en esa perspectiva. Hay de todo, digamos así. Ahora, a ver, en cuanto a la oposición, lo decía, ¿no? Candidatos, cada uno está haciendo su campaña, por otro lado, pero también, llegado un momento se decía de ir como oposición, pero con un solo candidato. ¿Cómo es esa figura? Bueno, la oposición ha tenido a lo largo de los últimos años la posibilidad de construir un instrumento que lastimosamente no se ha hecho. Y hasta acá, cuando decimos características de los opositores, todos son, entre comillas, con el perdón de ellos, que tienen todo el derecho de participar, sin embargo, pertenecen al siglo pasado, ¿no es
cierto? Todos, si usted revisa la población, todos son ya candidatos con un performance no agradable al país en la mayoría. Un analista cochabambino me mencionaba que decía. Hay un analista cochabambino que le decía un poco jocosamente, porque allá tienen un parque cretáceo. Todos estos candidatos pertenecen al parque cretáceo de Sacaba. Entonces, con precisión señalaba que no han promocionado nuevos candidatos los propios opositores. Entonces, o no los permiten o están prácticamente en las otras características de cumplir algún criterio que ellos han asumido como tales. Porque el señor Tuto Quiroga tiende a un criterio de ser el único, el que lleva mayormente la representación, entre comillas, según él, y que debe responder a una línea como tal. El señor Manfred Reyes Villa, que también regionalizado, tiene criterios desde este otro punto de vista, que dice que es el mejor y que no va a repetir los criterios de las oposiciones del pasado, pero tiene un cuestionamiento legal que debe cumplir un papel determinante, ¿no es cierto? El señor Doria Medina, que ha venido a lo largo de las últimas elecciones con el mismo criterio de resolver, pero no han tenido un éxito como tal. Y Santa Cruz, que era una potencial referencia, no ha podido construir una oposición que pueda ser alternativo. Está absolutamente regionalizada una oposición con estos criterios. Y el propio MAS, por los progresistas, digamos, si bien han emergido emergido gente nueva, candidatos nuevos, pero tampoco les permite. Y dentro del MAS, Andrónico Rodríguez. Es una opción. Pero mientras el líder, en este caso la referencia nacional, no autorice, va a seguir todavía de reservas, vale la oportunidad. Va a estar en el banco suplente. El banco de suplentes para cualquier momento entrar al escenario. Pero digamos, esta es la interesante referencia para propios y extraños. En cuanto a Manfred, el capitán Manfred Reyes Villa. Como hemos señalado, Manfred es un candidato regional, es Cochabamba. Todos han enamorado a Santa Cruz, Ronald. Todos los candidatos han ido a Santa Cruz para buscar una referencia. Pero Santa Cruz en estas condiciones no define una elección. ¿Quién define las elecciones, Ronald? La Paz. Y no están atacando La Paz. Entonces, La Paz está absolutamente dormida, está con un criterio todavía en perspectiva de definir cualquier situación en una posible referencia política, si vale el término. En cuanto a las encuestas, hay una en especial, la super encuesta denominada. Hay un empresario que justamente decía: en abril vamos a hacer conocer esta super encuesta relacionada justamente a lo que significa las elecciones presidenciales. Sí, hay algo interesante de lo que significa la encuesta. Yo he participado en bastantes encuestas, hemos hecho encuestas bastante serias y, por supuesto, una encuesta simple y llanamente es la radiografía de un momento determinado, que te señala alguna tendencia, por supuesto, dependiendo también qué estás buscando, a dónde quieres llegar y qué quieres informar a la opinión pública. Entonces, en esa lógica es que una encuesta es una encuesta de un momento determinado, porque esto puede cambiar como tal. Tenemos experiencias en el país, nacional, internacionalmente, que encuestas de esta naturaleza han sido absolutamente un blef. ¿Ayudan o no ayudan? Ayudan en el momento a precisar un criterio, pero si es científicamente y con constante, es decir, si vas a programar una encuesta, hacer para de aquí a agosto, haz 3 encuestas, digamos, serias con la lógica, entonces vas a tener una referencia bastante interesante, además con un criterio de qué vas a consultar, hacia dónde quieres ir, y que estos resultados te permitan hacer investigación y análisis, ¿no es cierto? Y no generarte una tendencia y al mismo tiempo ya estás opinando sobre lo que ya más o menos está predeterminado. No sirve así. Y alguien decía: ¿quién le hace encuesta a los encuestadores, ¿no?
Ujú. ¿no es cierto? Ya, por otro lado también, de hablar de lo que significa, decía, ¿no? El blindaje para que las elecciones se realicen justamente. Hay una fecha establecida, 17 de agosto, pero ¿qué podemos decir al respecto? Esto pasa por un pacto político, ¿no? Hasta este momento han hecho un acuerdo, un pacto político, en que debe realizarse las elecciones Ujú. en el futuro 17. Porque la situación está complicada, Ronald. Propios y extraños sabemos que la economía es lo determinante en el ciudadano. La gente necesita tener recursos en bolsillo, ¿no es cierto?, para este efecto. Y a estas alturas tenemos una devaluación de nuestro peso boliviano, del boliviano, Moneda, ¿no? de nuestra Ujú. moneda, y no hay combustible, no hay diésel, está atacándose cada día más, las filas están, no había sido un tema de bloqueo, no había sido un tema de oposición, solo por oposición, sino el tema es económico. Económico. Ujú. No hay dólares en el escenario, entonces las explicaciones no son muy convincentes del gobierno actual, entonces la población está asumiendo cada día más este efecto, porque todo está subiendo. Si bien el dólar oficial está en 6.96 en su venta, pero en la realidad, en el mercado paralelo, la que está marcando el control de la economía en este momento del país está en 11.50, digamos. Esa es la verdad. Entonces, el empresario, el pequeño productor, etcétera, está marcando su economía en ese sentido. Por eso es que cotidianamente escuchamos de que hay subida de muchos efectos y se están cerrando muchos emprendimientos pequeños, y esto, por supuesto, perjudica a nuestra sociedad. Hay gente que, por ejemplo, ayer se promovía de que el pasaje del taxi va a subir, el mototaxi, 7 bolivianos, que sí. la carne está subiendo, que las pensiones ya subieron, ya no hay almuerzos de 10, ahora valen 13, 14, los que valían 15 valen 17 y 20 bolivianos. Entonces eso está marcando la agenda económica de la población hoy día, en este mismo momento y en el escenario nacional. Muy bien, doctor, muy agradecido por habernos visitado. Estaremos en otro momento convocándolo nuevamente. Muchísimas Ronald, gracias. muchísimas gracias, un gusto siempre. Muy bien, amigos, pausa. Continuamos con más. Así decidimos. Elecciones presidenciales.